Dinkus Kiss on the beat. Bienvenidos a Dinka Skips. ¿Sabéis que algunos de los inventos más geniales de la historia nacieron por puro accidente? Hoy vamos a descubrir cómo errores, descuidos y fallos inesperados terminaron cambiando el mundo para siempre. Desde ese chocolate que se derritió en un bolsillo hasta un error técnico que nos ayudó a entender el origen del universo. Prepárate, porque estas historias te van a sorprender. Empecemos con algo que seguro tienes en tu cocina: el microondas. Este invento nació porque a un ingeniero se le derritió un chocolate en el bolsillo. Sí, así como lo oyes. Corría el año 1945 y Percy Spencer, un ingeniero de la compañía Raytheon, estaba trabajando con un magnetrón, un dispositivo que genera microondas para los radares militares. Mientras probaba el equipo, notó algo extraño. La barra de chocolate que guardaba en su bolsillo se había convertido en una masa pegajosa. Lo curioso es que él no estaba cerca de ninguna fuente de calor convencional. Intrigado, Spencer se dio cuenta de que las microondas del radar eran las responsables. Nadie hasta ese momento había pensado que estas ondas podían calentar alimentos de una manera tan rápida y eficiente. Para confirmar su sospecha, hizo un experimento. Primero, puso granos de maíz cerca del magnetrón y, sorpresa, se convirtieron en palomitas. Luego, probó con un huevo crudo. El resultado fue un poco más explosivo. El huevo estalló, salpicando todo a su alrededor, pero la prueba era irrefutable. Así, de un simple descuido, nació la idea del horno microondas, un aparato que revolucionó la forma en que cocinamos. Ahora, pasemos de la cocina al cosmos. ¿Y si te digo que un fallo técnico nos ayudó a confirmar el origen del universo? En 1997, un grupo de científicos australianos estaba usando un radiotelescopio para intentar detectar agujeros negros. Su objetivo era captar señales de radio débiles provenientes del espacio profundo. Sin embargo, se encontraron con un problema persistente: una extraña interferencia, un ruido de fondo que aparecía constantemente en sus mediciones. Pensaron que era un fallo del equipo. Lo limpiaron, lo recalibraron, lo revisaron una y otra vez, pero la misteriosa señal no desaparecía. Estaban a punto de darse por vencidos cuando se dieron cuenta de algo increíble. Esa interferencia no era ruido, era una señal real, una radiación cósmica de fondo que impregnaba todo el universo. Se trataba del eco del Big Bang, la gran explosión que dio origen a todo. Este descubrimiento no solo fue una prueba fundamental de la teoría del Big Bang, sino que los principios técnicos que desarrollaron para limpiar y analizar esa señal son la base de la tecnología que hoy usamos en el Wi-Fi y las telecomunicaciones móviles. Un simple error se convirtió en una ventana al pasado del universo. Volvamos a la Tierra, concretamente a una oficina. Seguro que has usado alguna vez un Post-it. Pues bien, su historia es la de un fracaso convertido en éxito mundial. En 1968, un químico de la empresa 3M llamado Spencer Silver estaba intentando crear un pegamento súper fuerte, un adhesivo revolucionario para la industria aeroespacial, pero fracasó estrepitosamente. En lugar de un pegamento potente, obtuvo uno increíblemente débil. Pegaba, sí, pero se despegaba con una facilidad pasmosa y además se podía volver a pegar sin dejar residuos. Durante años, este pegamento que no servía no encontró ninguna utilidad. Nadie en la compañía le veía futuro. Parecía un invento inútil. Sin embargo, todo cambió gracias a Art Fry, un compañero de Silver que cantaba en el coro de su iglesia. Fry usaba trocitos de papel para marcar los himnos en su libro, pero se le caían constantemente. Un día, recordó el pegamento débil de su colega y tuvo una idea genial. ¿Y si aplicaba ese adhesivo a sus marcadores de papel? Funcionó a la perfección. Los marcadores se quedaban en su sitio, pero podía quitarlos y moverlos sin dañar las páginas. Así nacieron los Post-it, esas pequeñas notas adhesivas que hoy son indispensables en oficinas, hogares y escuelas de todo el mundo. El pegamento que no servía se había vuelto indispensable. Ahora, una historia que literalmente salvó millones de vidas. ¿Cómo se descubrió la penicilina? Por una distracción. Alexander Fleming, un científico escocés, era conocido por ser brillante, pero también un poco desordenado. En 1928, antes de irse de vacaciones, olvidó limpiar unas placas de cultivo donde estaba estudiando la bacteria estafilococo.
A su regreso, se encontró con que una de las placas se había contaminado con moho. Estaba a punto de tirarla a la basura cuando observó algo fascinante. Alrededor del moho, las colonias de bacterias habían desaparecido, como si algo las hubiera destruido. En cambio, las bacterias que estaban más lejos del moho seguían creciendo sin problemas. Fleming se dio cuenta de que ese moho, del género Penicillium, estaba produciendo una sustancia que mataba a las bacterias. Lo más importante es que esta sustancia no parecía ser tóxica para las células humanas. Acababa de descubrir el primer antibiótico de la historia. Aunque tardó años en desarrollarse como medicamento, la penicilina cambió la medicina para siempre, convirtiendo infecciones mortales en enfermedades tratables. Una simple distracción, un laboratorio desordenado, y el curso de la historia de la salud cambió por completo. Y de la medicina saltamos al entretenimiento. ¿Sabías que un bug o error de programación dio origen a uno de los primeros videojuegos comerciales? En la década de los 70, la programación era una tarea muy compleja y los errores eran el pan de cada día debido a las limitaciones técnicas de la época. Mientras un programador trabajaba en un simulador de física, un error en el código hizo que un punto en la pantalla, que debía seguir una trayectoria predecible, empezara a rebotar de forma extraña e inesperada. En lugar de frustrarse y corregir el error, al programador le pareció divertido. Vio el potencial lúdico de ese comportamiento anómalo. La idea de controlar una paleta para golpear ese punto que rebotaba se convirtió en una mecánica de juego simple pero adictiva. Este concepto fue la semilla de Pong, uno de los primeros videojuegos arcade que alcanzó un éxito masivo y sentó las bases de la industria de los videojuegos tal y como la conocemos hoy. Un simple bug informático se transformó en diversión para millones de personas. Ahora que hablamos de tecnología, no podemos ignorar cómo Internet ha sido moldeado por errores y soluciones improvisadas. Por ejemplo, ¿qué hizo que YouTube explotara y se convirtiera en el gigante que es hoy? Un pequeño botón. Al principio, los creadores de YouTube se dieron cuenta de que, aunque la gente subía videos, no era fácil compartirlos fuera de la plataforma. El proceso era complicado y poco intuitivo. La solución fue simplificarlo al máximo. Crearon un botón de compartir increíblemente fácil de usar, que generaba un código simple para incrustar el video en cualquier blog o página web. Este pequeño detalle, esta obsesión por la simplicidad, fue lo que desató la viralidad. De repente, los videos de YouTube empezaron a aparecer por todas partes en Internet, llegando así a audiencias masivas fuera de su propia plataforma. Un cambio aparentemente menor en el diseño de un botón transformó por completo el consumo de contenido online y catapultó a YouTube al estrellato. Y hablando de gigantes de Internet, hablemos de Twitter. Su característica más icónica, el límite de 140 caracteres, no fue una brillante decisión de diseño creativo, fue una limitación técnica. Cuando se creó Twitter en 2006, estaba pensado para funcionar a través de mensajes de texto, los SMS. Y los SMS tenían un límite estricto de 160 caracteres. Para dejar espacio para el nombre de usuario, los desarrolladores fijaron el límite de los tweets en 140. No era una idea para fomentar la brevedad o un nuevo lenguaje. Era simplemente una necesidad impuesta por la tecnología de la época. Sin embargo, esta restricción accidental se convirtió en la seña de identidad de la plataforma. Obligó a los usuarios a ser concisos, a ir al grano, creando un estilo de comunicación rápido, directo y perfecto para la viralidad. Twitter nació por una limitación, no por una idea premeditada. Para terminar, una historia que mezcla tecnología y comportamiento humano de una forma bastante curiosa. Todos confiamos en el GPS para que nos guíe, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando la tecnología se equivoca? Ha habido casos documentados de errores de geolocalización que han llevado a la gente a situaciones absurdas. Conductores que terminan en medio de un lago porque el mapa indicaba un puente, turistas que llegan a la puerta de una casa privada creyendo que es un monumento famoso o coches atascados en calles peatonales que el GPS marcaba como carreteras. Lo más fascinante es cómo reaccionamos ante estos fallos. En algunos casos, lugares que aparecían por error en los mapas se convirtieron en destinos turísticos falsos, con gente visitándolos solo por la anécdota.
Estos errores nos recuerdan que, aunque la tecnología es increíblemente útil, no es infalible, y nuestra confianza ciega en ella a veces puede llevarnos por caminos muy extraños. La tecnología se equivocó, y la gente la siguió. Como hemos visto, la historia está llena de errores afortunados. Desde un chocolate derretido hasta un bug informático, estos accidentes nos demuestran que, a veces, los mayores descubrimientos no vienen de un plan perfecto, sino de la capacidad de ver una oportunidad en lo inesperado. La próxima vez que cometas un error, quién sabe, quizá estés a un paso de tu propia genialidad. Gracias por acompañarme en este viaje por los accidentes más productivos de la historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más curiosidades como estas. Nos vemos en el próximo video.